la verdad. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la enseñanza que hemos titulado Los temas varios. Hoy vamos a tratar sobre la parábola del hijo pródigo. Quiero hacer esta introducción para que estemos muy atentos. Pues la parábola del hijo pródigo, reconozco delante de todos que yo la había interpretado mal. No la había profundizado, me hicieron ver y con base a eso me puse a estudiar sobre la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo no tiene que ver nada con un cristiano que se aparta. Aquí nos vamos a dar cuenta de la verdad, porque muchas veces algún hermano, diciéndolo pues así, si es que es hermano, se aparta del camino y decimos, como el hijo pródigo, ese es un pródigo. Entonces yo quiero que entendamos lo que vamos a hablar ahora, porque el hijo pródigo no es un cristiano apartado. Entonces tengamos en cuenta eso. Parábola del hijo pródigo, vamos a leerla. Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Acuérdese, importante antes de que sigamos, tener en cuenta la palabra parábola. Ahora voy a ver una explicación de eso. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén y amén. Comencemos. Analicemos primero la palabra parábola, porque yo creo que
De ahí ha partido la mala interpretación. Parábola, según la Real Academia Española, narración de un suceso fingido. Óigalo bien, esto no es literal. Suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Comparación o semejanza. Sinónimos. Yo he cogido un sitio en internet que me parece muy bueno para los sinónimos. Se llama Word Reference. Dice los sinónimos: alegoría, metáfora, ejemplo, moraleja, enseñanza, fábula. Si nosotros hasta aquí analizamos una parábola, es un ejemplo que da una enseñanza, según los sinónimos. Del griego parabolé, y habla de poner algo al lado de otro para comparar. Más claro todavía, es una comparación basada en un ejemplo. Entonces podríamos decir que es un ejemplo narrado, un suceso comparativo para dar una enseñanza. Ejemplo narrado, un suceso comparativo para dar una enseñanza. O sea que es algo como ejemplo que compara y que da enseñanza. Pródigo, según la Real Academia Española, persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón, que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. Desprecia generosamente la vida. Perdido. Es una persona que no le importa la vida, está perdido. Entonces, todo eso es importante porque nos deja una claridad. Los sinónimos de Word Reference sobre pródigo: generoso, liberal, desprendido, dadivoso, espléndido, derrochador, despilfarrador, malgastador. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Malgastó su vida. Del griego, esto es más importante todavía, el significado de pródigo en el griego. Azotos o azotia, cualquiera de los dos sirve, y habla de disolutamente, alborotador, estado no salvo, exceso, libertinaje. ¿Quién es un libertino? Un no convertido. Disturbio, no salvable, incorregible, desahuciado, concupiscencia. Si está dándose cuenta el significado de pródigo del griego, del original. El original es muy claro. Nos dicho, nosotros podemos inclusive ya parar aquí, porque si el original lo dice, que es en el griego de azotos, estado no salvo. El estado del hijo pródigo es no salvo. La condición de esa persona es no salva. Entonces usted de pronto dirá, entonces ¿por qué habla de que es hijo y el del padre? Acuérdense que estamos hablando de un ejemplo, una comparación, no de algo literal. Bueno, cuidado. Es una persona que desperdicia o desprecia generosamente la vida en estado no salvo, desahuciado o no salvable. Eso es un pródigo. En estado no salvo, desahuciado. Lo dicho, no tiene esperanza. No salvable. Parábola del hijo pródigo. ¿Cómo debería ser el título según lo que hemos visto hasta este momento? El título quedaría así: el ejemplo comparativo para dar una enseñanza de una persona no salva. Parábola, ejemplo comparativo para dar una enseñanza de una persona no salva. Entonces, ¿qué está haciendo? Es una comparación, ejemplo. ¿El ejemplo cuál es? Pone de ejemplo dos hijos, dos tipos de hijos. Pero ya sabemos que es un ejemplo. Por favor, entendamos que es una parábola. El ejemplo comparativo para dar una enseñanza de una persona no salva. El hijo pródigo es eso, un no salvo. Según el contexto, óigalo bien, el contexto es importante. Jesús viene hablando en dos parábolas. ¿Cuáles son las dos parábolas? La de la moneda perdida y de la oveja perdida. ¿Cómo estaban la moneda y la oveja? Perdidos. ¿Cómo vivió el hijo pródigo?
perdidamente. Ambos ejemplos nos hablan y nos enseñan del pecador que se arrepiente. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volvió en sí, se arrepintió. Un pecador que se arrepiente. O sea, del perdido o no salvo que se arrepiente. Lucas 19:10, Mateo 18:11, Juan 3:17, Primera de Timoteo 1:15. Vamos a ver qué dice Lucas 19:10, que está aquí cerca. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nos lleva a versículos como este, ¿quién era el hijo pródigo? Vamos a leer otro. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Parábola de la oveja perdida, ¿sí ve? Miren que son ejemplos claros como para que vamos teniendo en cuenta de que esa es la verdad. Un pródigo no es un cristiano que se apartó. Un pródigo es un perdido. O sea que si alguien que va a la iglesia se apartó y no volvió, no es pródigo. Versículo 11, a ver qué dice el versículo 11, ¿qué se me hizo? Se me perdió. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. Hijos, óigalo bien el significado de hijos para este pasaje, para lo que estamos hablando aquí. Hijos. El código es 5207 del griego juíos. Juíos, no judíos, sino juíos. Óigalo bien, usado muy ampliamente para un parentesco inmediato. Tenga en cuenta, usted diría, sí, era parentesco inmediato, espere. Remoto o figurado. ¿Qué es remoto? Muy lejano, muy distante de suceder, como una idea. O sea que si lo llevamos a ese tipo de hijo, era un hijo lejano, muy distante de suceder, o sea que no era. Es una idea. Muy lejano es que no es hijo. Figurado, que no es literal, metafórico, alegórico, supuesto, simbólico. Estamos hablando de ¿qué? De un supuesto hijo. Supuestamente, cuando usted dice supuestamente, usted está dudando. Entonces, mira el significado de hijo, porque ahora nos vamos a dar cuenta al final y vamos a decir, versículo 12. El hijo menor, que ahí habla en este versículo, habla de el hijo menor. Menor, el código es 3501 del griego neos. Óigalo bien lo que dice, nuevo, regenerar. O sea que está hablando de un futuro hijo nuevo que va a ser regenerado. O sea que no es, hasta aquí no es. Versículo 25 para hablar, porque estamos hablando de los 2 hijos. El menor, ahora el mayor, que dice en el versículo 25. Mayor, el código es 4245 del griego presbúteros. Tiene que ver algo parecido a presbíteros. Habla de obispo, presbítero cristiano, anciano de la iglesia, miembro del Sanedrín israelita, pastor. Un supuesto hombre de Dios, un religioso. El mayor, oígalo bien lo que representa el mayor de acuerdo a lo que hemos visto. Representa a los fariseos y escribas, los que profesan ser religiosos. Tienen las cualidades, obispo, los títulos, anciano, miembro, pastor. Acuérdese que por el solo hecho de usted ser titulado pastor no quiere decir que sea un verdadero pastor. Cuando se habla de profesan, para que quedemos más claro, habla de seguir o practicar. O sea, de los que profesan ser religiosos, siguen esa religión y practican esa religión. Está hablando allí. El menor representa a los que abiertamente se rebelan contra Dios, los publicanos y pecadores. Abiertamente se rebelan, o no fue la actitud de él abiertamente. No quiero nada con usted, me voy de la casa. No quiero ser hijo. Tenía el llamado, pero no quería ser hijo. Mateo 21 del 23 al 31. Ya los dejo de tarea leerlos para que no nos alarguemos en esta parte, para que no perdamos el hilo, mejor dicho.
Tengamos en cuenta el contexto, lo que dice en Lucas 15 del 1 al 2, que dice, Lucas 15 del 1 al 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Mire la actitud de los pecadores, oían, y los fariseos y los escribas oían, murmuraban. Esto estaban pendientes, era otra cosa, actitud religiosa. Versículo 1, publicanos y pecadores. Versículo 2, fariseos y escribas. Por eso tengamos en cuenta, para que nos demos cuenta que estamos hablando con esto de los dos hijos, el mayor y el menor. No olvidemos que se trata de una parábola. Yo lo volví a colocar ahí para que no seamos, perdónenme la expresión, pero para que no seamos tercos. Es una parábola. ¿Qué es una parábola? Vuelvo y se lo repito. Es un ejemplo comparativo para dar una enseñanza. Ejemplo, comparación. Como cuando usted lo comparan con, si usted tiene una conducta maluca que le digan, usted parece de perro. Ustedes no están diciendo que usted es un perro, se parece. Del versículo 12 al 24 se nos habla del ejemplo de un pecador rebelde. Del versículo 12 al 24. Y ese pecador rebelde, pues ya vemos en el versículo 20 que él se arrepiente. Vemos que el padre lo recibió, o sea que pasó, ese es lo que decíamos anteriormente, el que va a ser futuro hijo, futuramente regenerado. Entonces se nos habla del ejemplo de un hijo, de un pecador rebelde que se arrepiente, alcanza misericordia y llega a ser hijo. No olvidemos lo que quiere decir pródigo, del griego azotos. Si quiere vuelvo y se lo repito. Estado no salvo. El versículo 12, padre. El código es 3962 del griego pater. Habla de padre literalmente o figurativamente, más o menos remoto. ¿Qué vimos de remoto? Muy lejano, muy distante de suceder, como una idea, más o menos remoto, como muy lejano. O sea, podríamos resumirlo como un futuro padre que va a ser el padre de ese perdido o pródigo. Versículo 13, viviendo, del código 2198 del griego sao, habla de vivir, de vida, o sea, cómo vivía el rebelde pecador. Perdidamente, 811 es el código del griego azotos. Imagínense que perdidamente tiene el mismo código ¿de qué? De pródigo. Significa lo mismo en griego, azotos. Y aquí habla de disolutamente y vuelve y habla del estado no salvo, libertinaje. Yo coloqué aquí de paréntesis, misma palabra para pródigo. No salvo, perdidamente, está perdido. Esto va asociado a la oveja perdida y a la moneda perdida. Versículo 14. Estoy hablando de las palabras claves de los versículos. Faltarle, 5302 del griego justereo, y habla de quedarse corto, padecer necesidad, estar necesitado de. Nosotros podemos verlo aquí como la necesidad de la comida y de que se desperdició todos sus bienes. No, ahí habla de la miseria espiritual, de la necesidad espiritual que tenía ese pecador rebelde. Versículo 15, aquí no encontramos palabras claves, pero el versículo 15 que dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Usted analice lo que significan los cerdos y los perros en la Biblia y se dará cuenta de algo importante. No hay palabras clave, pero ¿qué nos habla de esto cuando se fue a apacentar cerdos? Nos habla del nivel de degradación e inmundicia abominable para Dios. ¿A qué nivel de degradación había llegado este pecador? Al nivel más bajo. ¿A dónde tiene que llevar muchas veces Dios a personas que no han querido aceptar su llamado? A lo más bajo. Segunda de Pedro 2:22, vamos a leerlo.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nosotros sabemos que por qué ellos vuelven a su vómito, porque esa es su naturaleza, no han sido cambiados. ¿Cómo son? Pecadores. Entonces, ¿cómo se identificó en estos momentos este pródigo o perdido? Con los cerdos, como una naturaleza no cambiada. Todo esto es demasiado claro. Versículo 16. Hay dos palabras. La primera, deseaba, 19:37, del griego epitsumeo. Habla de anhelar, codiciar, desear con pasión. Con pasión, no con compasión. Con pasión, o sea, un deseo fervoroso. Llenar, código 1072, del griego gemiso. Llenar por entero, hincharse, ser lleno. Entonces, ¿de qué deseaba él llenarse? El versículo 16. Llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. O sea que en ese nivel de degradación, ¿qué deseaba? ¿De qué quería llenarse? Más de lo malo, de lo abominable. Degradarse cada vez más. Mucho, cada vez estaba más de malas en peor. Y si lo llevamos, pues se acabó los bienes. Cuando usted se queda en la quiebra o en la inmundicia, en la inmunda, como dicen por ahí, usted está en nada, man. Usted está perdido y desea lo peor. Entonces tengamos en cuenta todo eso. Versículo 17, volviendo, código 2664, del griego erjomai, y habla de venir, oír, acercar, entrar. ¿Qué hizo él? Volviendo en sí, venir, ir al Señor, acercarse. ¿Para qué? Para entrar. ¿Entrar a dónde? A la casa del Padre, a ser parte de su reino. ¿De qué habla este versículo? De arrepentimiento. Después de haber llegado a la condición más baja, Dios permite que lleguemos a la condición más baja, porque muchas veces es la manera que después de muchos sufrimientos nosotros nos acerquemos a Él, como dice aquí, erjomai. Yo viví ese erjomai cuando vivía en un cuarto solo. Un primo mío me llevó varias veces a una iglesia aquí en Cali, pero yo seguía en la tiendita con mis dos supuestos amigotes, con alcohol y con cocaína. Ese día no quise nada, llegué hasta mi cuarto, me tiré al piso a llorar, me sentía como lo peor, tenía pensamientos suicidas ya, y la realidad es de que Dios permitió esa condición para poder acercarme a Él, para poder que se cumpliera erjomai. Segunda de Crónicas 33 del 1 al 25, para que nos demos cuenta de casos como estos. Salmo 32 del 8 al 9, acuérdase que él dice, no seas como la mula. Segunda de Corintios 7:10, damos Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que este tipo de tristeza que lo llevó a volver en sí fue la tristeza que Dios permitió en este perdido. ¿Para qué? Para que se acercara y entrara. ¿Entrar a qué? Hablamos del reino. Otra palabra, perezco, código 622, del griego apolumi, y habla de lejos de algo cercano, separación, destruir completamente, perdido. Imagínense. ¿Qué dijo él? Y yo aquí perezco de hambre. Asociémonos no con el hambre física, porque de una u otra manera cualquiera le puede usted calmar esa hambre. La necesidad que tenía este perdido era espiritual. La necesidad de que iba a perecer porque estaba lejos de algo cercano, o sea, lejos de Dios. Estaba separado. Estaba a punto de ser destruido completamente, porque si sufría la muerte física, vendría la muerte espiritual, destruido para siempre en el infierno. Estaba perdido, dice finalmente los significados. Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya empezaba a ver la necesidad de ese padre y la necesidad de aceptar. Ya casi iba a ser hijo, un verdadero hijo, no un pródigo como hemos dicho. He pecado, código 264, del griego hamartano, habla de errar el blanco y así no participar del premio. Habla de practicar el pecado. O sea, si no participa del premio, esta persona, ¿de qué está hablando? No tiene la vida eterna, premio. Y practica el pecado, con mayor razón. Era un duro para errar en el blanco, o sea que puntería no tenía, por ponerle algo jocoso. ¿Qué hizo este personaje? Reconoció su condición como practicante del pecado. ¿Qué hizo él? He pecado, reconoció. Y que pecó contra Dios. Él lo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Se reconoció como lo que era, como un pecador. Versículo 19. Hay dos palabras claves. Hazme. El código es 4160 del griego poieo. Fíjalo bien, habla de redimir, tomar, convertir, enderezar, llevar, efectuar la purificación. Hermano, hazme, no soy, hazme, redímame, tómeme, conviértame, enderéceme, lléveme por su camino, purifíqueme. ¿Vio? Jornaleros. 3407 es el código del griego mitsios. Habla de premio, recompensa, galardón. Los jornaleros, ¿de dónde eran? Del reino, del Padre, donde iba a recibir recompensa, premio o galardón. No importa ser el menor, eran jornaleros, pero eran parte del reino. No importa ser el menor, solo el premio de la redención. Estos jornaleros ya habían recibido el premio. ¿Que quería? El premio de los jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Sálveme, redímame, deme ese premio. Yo quiero ser como esos, como cuando una persona del mundo lo ve a uno y dice, uy, ¿usted cómo ha cambiado? Yo quiero saber qué pasó usted, cómo hacer, o qué. ¿Sí me entiende? Versículo 20, donde habla de levantándose su padre, que lo vio, fue movido a misericordia. Levantándose, código 450 del griego anísteme, habla de resucitar. Él se levantó y vino a su padre. Resucitar en ese caso, ¿qué es? Estaba muerto por el pecado, desahuciado, y se levantó. Fue movido a misericordia, código 4697 del griego splanizomai, habla de sentir lástima, compadecer, compasión. Nosotros hemos hablado muchas veces de lo que dicen Romanos, que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y se compadecerá de quien Él quiera. Esta misericordia la tuvo en nosotros y esta misma misericordia es la que está teniendo con este perdido. Entonces, de eso es que habla. Dice que estaba lejos de ser un hijo, pero Dios tuvo misericordia de él. Hijo del griego judíos, vámonos a leer, remota o figuradamente. Entonces, del que va a ser. Aquí se muestra la actitud del padre hacia un nuevo hijo, que era pecador y se arrepintió. Estaba lejos de ser hijo, pero lo iba a ser. Versículo 21, este no tiene palabras claves, donde él dice el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No hay palabras claves, pero habla de una actitud humilde. He pecado, lo reconoció. La actitud humilde de arrepentimiento verdadero. Reconoció su condición sin orgullo y sin excusas. He pecado. Y lo reconoció contra el cielo y contra usted. Simplemente dijo, he pecado. Soy un pecador. Lo reconoció. Uno a veces le predica a la gente y le dice que usted es un pecador. No, pues usted era muy santo, con eso le sale. En vez de decir, sí, la verdad es que estoy mal. Bueno. Versículos 23 y 24, donde dice, traer el becerro gordo y matarlo, porque mi hijo muerto era, revivido. Habla de la fiesta por un pecador que se arrepiente.
No está en los otros dos versículos o en las otras dos parábolas del contexto, la parábola de la oveja y de la moneda. Estos dos versículos nos llevan al contexto anterior de la oveja y la moneda perdida. En los versículos 6 y 7 y 9 y 10, ¿qué sucede? Lo mismo que estamos leyendo aquí en el 23 y 24. En el 6 y 7 habla de gozaos conmigo y después habla de fiesta en los cielos. Y lo mismo pasa en el 9 y en el 10, que nos hablan del gozo por un pecador que se arrepiente. Hasta aquí, mejor dicho, más claro no se puede de entender que el hijo pródigo no es un cristiano apartado. El hijo pródigo es alguien que no es salvo. En los versículos 25 al 32 vemos la actitud del hermano mayor. Tengamos en cuenta la actitud del hermano mayor. ¿Por qué lo he puesto así? Porque no necesitamos irnos así como con palabras claves y todo, porque son otras cosas que son demasiado claras, evidentes. Que representa, esta es la parte donde representa a los fariseos y escribas, y también a todos los que se justifican a sí mismos y menosprecian a los perdidos. ¿Usted no le hace recordar esto de los fariseos que menosprecian a los perdidos con esa enseñanza que habla del fariseo y el publicano? Algo así. Habla de los murmuradores. Lucas 15:2, ya lo leímos, volvámoslo a leer. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Usted cree que esa es la actitud de un verdadero cristiano? ¿Pensar así? Entonces aquí nos estamos dando cuenta, por adelantado se los digo. El menor no era salvo, y estos religiosos que tampoco eran salvos. El versículo 28 dice que el padre le rogaba que entrase. ¿A quién? Al hijo mayor. Entonces el hijo mayor, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué creen ustedes que signifique ese que entrase y él no quería entrar? Otro terco más religioso, que pensaba que estaba adentro pero no lo estaba. Le rogaba que entrase al hermano mayor. Lucas 13:34, Hechos 13:44 al 46 y Mateo 23:13. Vamos a leer Lucas 13:34. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No quiso entrar, no quiso juntarse con el que se había salvado. ¿Vio? ¿Cuántas veces los quiso reunir? Mateo 23:13. Este es otro golpe duro de Mateo 23:13. Dice así: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, a esos murmuradores les dijo: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, no había entrado él y le dio rabia porque el otro entró. Esto se cumple ahí también. El hijo mayor era un hipócrita religioso que no había entrado al reino, también estaba perdido. O sea, ambos estaban perdidos. ¿Será que ambos no tenían la oportunidad de entrar? Hasta el hipócrita religioso que puede estar sentado en la iglesia. Hay casos en donde muchas iglesias hacen el llamado a pasar al frente, sea porque van a hacer oración de fe, sea por lo que sea, mejor dicho, pero pasan al frente al llamado. Y muchas veces se ha llevado la sorpresa de encontrar pastores pasando al frente y líderes de bastante tiempo que no habían recibido a Cristo y estaban ahí metidos. ¿Cómo la ven? Hipócritas religiosos, también perdidos. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué actitud tan grosera, contestona. Este supuesto hijo mayor no era dichoso en la casa del padre. Su servicio era frío
y como un esclavo que no entendía los beneficios. Que no nos pase a nosotros, que todavía vivamos en esclavitud y no aprovechemos los beneficios de la gracia y del reino para vivir renegando y quejándonos contra nuestro propio Padre Celestial. Era un orgulloso que se creía más que su hermano. Ay, yo te sirvo, ay, y yo no he hecho nada malo y te he obedecido siempre. No se creía mucha cosa, el otro apenas estaba entrando. Un orgulloso que se creía más que su hermano. Era solo quejas, críticas y palabras de soberbia, la actitud de soberbia hacia el Padre, críticas, señalamientos, actitudes religiosas. Lucas 18 del 9 al 14, está aquí cerquita, del 9 al 14, lo que les decía ahora, parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuál era la actitud del fariseo y la del publicano? Estamos hablando que esta parábola es un ejemplo de fariseos y publicanos, religiosos y no salvos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿quiénes? Fariseos, y menospreciaban a los otros. Al publicano dijo también esta parábola, les puso un ejemplo. 2 hombres subieron al templo, parábola, al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Imagine, consigo mismo, ni oraba con Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Así era la actitud del hijo mayor. Nunca te he desobedecido. No soy como los otros, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Actitud religiosa. Mas el publicano, estando lejos, ¿cómo estaba el pródigo? Lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconoció que era pecador. ¿Qué hizo el pródigo que no era salvo? He pecado. Reconoció que era pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Descendió justificado. ¿Quién tuvo la actitud de reconocer? El menor. Fue justificado. Es importante tener en cuenta el servicio religioso de los fariseos. Esto lo encontramos en Mateo 23, del 25 al 28. ¿Cuál era el servicio de los fariseos? Vamos a mirar. Del 25 al 28. Hipócritas que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿No era la actitud del hijo mayor? Versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, óigalo bien, nada más es aquí esto, este tu hijo. Miren la actitud cuando dijo, este tu hijo, ni siquiera dice hermano. Dios ya lo había aprobado como hijo, o sea que era hermano supuestamente, pero él no lo reconocía como hermano. En la TLA dice, ese hijo suyo, ese hijo tuyo, ese, como diciendo, ese no tiene que ver nada conmigo. Entonces supone que según el contexto, si ese que se convirtió pasa a ser nuestro hermano, ¿no deberíamos también nosotros estar participando de esa fiesta, del gozo del pecador que se arrepiente? Versículo 31, fíjalo bien lo que he puesto aquí. Tristemente el hermano mayor desprecia la bendición más grande de estar con el Padre. Él se veía a sí mismo como un esclavo sin la gracia divina. Tristemente, la actitud que mostró él en este ejemplo que Dios nos da es la de un religioso perdido.
que se portaba bien aparentemente en el servicio y en todo lo externo, mejor dicho. Efesios 2:17 y Romanos 9:24. Versículo 32. Mas era necesario, óigalo bien, hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él no lo reconoció como hermano, pero el mismo Dios le dice, este es tu hermano. Un verdadero hijo, oiga bien, un verdadero hijo celebra obligatoriamente con su padre la salvación de un perdido. A mí Dios me ha escogido como un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio. Yo no sé quién se va a salvar. Yo no sé si esa semilla vaya a dar fruto en uno o en el otro. Pero lo que sí tengo claro es que el gozo es muy tremendo de saber que a alguien le habló de Cristo y lo ve acercándose a Él. ¿Qué más quisiera uno que ver a toda su familia? A esos amigos, amigotes de antes. O sea, eso tiene que ser una alegría muy tremenda. Pues yo ya lo he experimentado cuando se convirtió mi hermana, mi sobrino, mi hijo y los que Dios ha permitido por medio del Evangelio. Es una obligación de un verdadero cristiano celebrar, regocijarse con el Padre por la salvación de un perdido. Concluimos, óigalo bien, después de todo esto, espero que haya quedado muy claro. Concluimos que el pródigo es un perdido que se arrepiente y se salva, y que el hermano mayor es un hipócrita religioso que necesita salvarse, pero entendiendo que el llamado es para ambos, porque ambos están perdidos. Pero la triste realidad es la del religioso que se cree lo que no es. Supuestamente él se cree que está en la casa del Padre, pero todavía no está. El hijo pródigo no es un cristiano, entendamos con todo eso. Vuelva y revíselo, vuelva y léalo. Lea los versículos que tal vez no leímos. El hijo pródigo no es un cristiano que se aparta o apostata, no. Yo lo usé mal eso y yo he escuchado personas que todavía lo usan mal para un supuesto cristiano que se aparta. Dice, ese es un pródigo. No, ese no es un pródigo. Si no vuelve pronto, si se aparta por mucho tiempo, es apostasía, y un verdadero cristiano no apostata. Esto es un ejemplo, óigalo bien, esta parábola es un ejemplo de un no salvo que se arrepiente y se salva. Ojo con la actitud religiosa que nos impide revisarnos y que nos lleva a creernos mucho. Agachemos la cabeza, seamos humildes, no seamos religiosos y examinémonos. ¿Qué sentimos cuando llega uno nuevo? ¿Qué sentimos ante la necesidad de las almas? ¿Qué entendemos de esto? ¿Somos un pródigo? ¿Somos un publicano? ¿Somos un fariseo? ¿Cómo nos estamos portando? Entendamos esta parábola, este ejemplo que Dios nos da de un no salvo. Gracias por su atención. Dios les bendiga.